bienvenidos nuevamente a las entrevistas de Tú mismo. Y hoy me voy a dar otro gusto de los tantos que me estoy dando últimamente, porque parece que en esta etapa de la vida hay que disfrutar un poquito más, ¿no? No sé si es porque estamos en tiempos de cambio, que hay que volver a uno mismo, pero con una intensidad para enriquecerse, para conocerse un poco más. Y esto que estoy diciendo, básicamente porque recuperando material de uno mismo, de mí mismo, encuentro una entrevista que hizo Claudio Naranjo, este servidor, hace 31 años, en junio del 93. Y dio la casualidad que, oh sorpresa, Urano publica su primera edición, pero es la segunda del libro, este libro del Eneagrama de las Pasiones, con cuyo autor estamos viendo ya en pantalla. Hola Luis Serra, muchas gracias por recibirnos. Hola, Aurelio. Contento de estar contigo y con el La verdad que le programa de estaba hoy. diciendo a los amigos, me encontré con este libro eh, muy técnico para los conocedores, pero que me da la posibilidad de ampliar un poco más la difusión y el conocimiento de este enormísimo programa que se llama Eneagrama y cuyos orígenes eh, está implicado Claudio Naranjo, que tú lo conoces mucho más o lo has conocido mucho más que yo, pero yo creo que es uno de los pilares fundamentales del trabajo de la psicología, entre otros, del siglo XX y el que llevamos por ahora. Para los amigos, tú eres maestro, doctor en psicología, licenciado en teología y en filosofía. Has ejercido tareas directivas y docentes en la Universidad Ramon Llull de Barcelona y formativos en centros de Gestalt. Actualmente presides las fundaciones Champagnat, Ana Rabel y Escó, y eres profesor de la Facultad de Teología del Ateneu Universitari Sant Pacià. Es especialista, como decimos, en el estudio del eneagrama de Claudio Naranjo, de quien ha seguido íntegramente el programa SAT, Buscadores de la Verdad, en las siglas de inglés. Impartes desde hace más de 30 años cursos y seminarios en distintos países de Europa y América. Eres miembro profesional de la Asociación Internacional de Eneagrama y de AEneagrama, autor de numerosos artículos, sí, bien digo, y libros, como este último que acabamos de presentar, y sobre el cual, y me da pie, podemos hablar contigo hoy. Luis, entramos directamente. El eneagrama últimamente hay mucha difusión, digamos, de parte de gente que busca la verdad, pero más que nada, lo que no queda un poco claro es el origen del trabajo del eneagrama. Claudio Naranjo ha participado, pero también se habla de Oscar Ichazo, de Gurdjieff, em, y dices que Claudio Naranjo a ti te ha proporcionado una brújula. Eso lo dices en el comienzo. ¿Qué podemos decir de la creación del eneagrama? ¿Qué podemos saber de él? El libro que tenías entre manos es una parte de la tesis doctoral que defendí sobre el eneagrama. Ujú. Presidía el tribunal justamente Claudio Naranjo, en la Ah, Universidad Ramon Llull. Entonces, cuando hice la tesis, me planteé dos preguntas que no tenían directamente que ver con el eneagrama directamente, con ujú, aspectos psicológicos, que eran aspectos históricos. Entonces me hice dos preguntas. La primera era por qué el eneagrama habla de 9 pasiones mm, cuando tradicionalmente los pecados capitales o las pasiones dominantes son 7. Se han dicho 7 tradicionalmente. Esta fue la primera pregunta. Y la segunda pregunta, el dibujo, el diseño del eneagrama, tal como está, ¿de dónde surge? Estas dos preguntas para mí fueron fundamentales porque quería profundizar en el tema. No solamente hacer un libro sobre el eneagrama, sino que mi intención era doble. Una, digamos, que el eneagrama tuviera un cierto reconocimiento en el campo de la universidad. ujú. Presentar una tesis doctoral no es lo mismo que escribir un libro. Hay un tribunal, hay unas exigencias universitarias muy estrictas. Y entonces era introducirlo en este campo. Y otro, que no está para mí nada desvinculado del primero, es fundamentalmente el trabajo personal.
Entonces yo no solamente tenía que investigar sobre el eneagrama, sino investigarme a mí mismo a través del eneagrama. Y para esto me abría todas las tendencias posibles, pero entonces encontré que había tres pilares básicos, yendo a lo más profundo. Entonces era George Ivanovich Gurdjieff, sobre todo en el libro de Ouspensky, Fragmentos de una enseñanza desconocida, donde está el dibujo del eneagrama, digamos, el dibujo. Después, Oscar Ichazo, con el que mantuve una relación epistolar a través de una carta, y también había querido verlo, pero estaba en una época que no podía, y entonces al menos tuvimos un cruce epistolar. Y Claudio Naranjo, con el que hice todo el trabajo del SAT, Seeker of the Truth, Buscadores tras la verdad, como bien has dicho. Y en este programa, entonces, al decir que yo quería hacer una tesis doctoral, entonces le dije a ver si me podía proporcionar gente que tuviera una calidad personal para poder colaborar en entrevistas con el eneagrama, ¿no? Entonces busqué de cada tipo, de los 9, los 3 subtipos, por tanto 27, pero en lengua castellana, en español, y en lengua italiana. Yo también estuve en Italia, con los grupos de Italia, con los grupos de España. Entonces son 54 entrevistas, con lo cual ocuparon unas 400 páginas las entrevistas. Y entonces la investigación fue al margen de los primeros capítulos, que son historia, la historia de los 7, por qué 7 o 9, y la historia del dibujo. Entonces ya entré directamente al estudio de cada pasión. Por tanto, este libro no es de primer nivel en el sentido de que es para explicar qué es el eneagrama, sino el que entra en el libro algo tiene que saber para meterse en él, ¿no? Esta es la idea, ¿no? Entonces este fue un poco el planteamiento que hice y entendí que el punto clave que era importante estudiar era el significado profundo de las pasiones. Y es ahí donde este libro creo que sí que aporta algún interés importante de investigación sobre estos aspectos. Claro, porque como subtítulo, digamos, al principal, anatomía psicológica de las pasiones dominantes. De eso trata. A ver, rápidamente podríamos decir que es un instrumento, el eneagrama, de análisis y de trabajo personal. ¿Le falta algo a esta definición? Bueno, se puede entender de varias maneras. Voy a poner un ejemplo. Douglas Ford, el segundo secretario general de las Naciones Unidas, que murió en 1961 y además fue premio Nobel, en su dietario particular, en su dietario personal, escribió que el viaje más largo es el que hace uno a fondo de sí mismo. Entonces, cuando nosotros vamos con una máquina, con un coche a un lugar, ponemos el GPS, que nos ayuda a circular por las carreteras. Entonces, en el viaje interior de uno mismo tenemos GPS. El eneagrama es uno de ellos. Entonces, el eneagrama nos puede ayudar a circular por estos mundos porque a veces nos despistamos fácilmente, no sabemos bien cómo funciona. Y el eneagrama, creo que es utilizado correctamente, es un magnífico instrumento para adentrarse en el interior de sí mismo, porque descubre toda una serie de características que pueden ser muy importantes para el conocimiento de uno mismo. Entonces, en este sentido, es una tipología de personalidad, claramente, pero que ayuda mucho al autoconocimiento. Y entonces, también con un buen autoconocimiento se puede hacer un buen trabajo. Claro que alguno dirá, es que, ¿por qué lo hace sobre las pasiones y no sobre las virtudes? Porque efectivamente, yo pienso que si uno sabe leer las sombras, sabrá descubrir la luz. Entonces, las pasiones, el aspecto que podríamos decir negativo, cuando uno sabe exactamente qué es, busca el antídoto. Esto es como un hospital. Tiene su enfermedad, entonces busca cuál es lo que tiene, busca el antídoto que realmente le puede ayudar a resolver esta situación. Y entonces, el eneagrama pienso que da estas dos pistas. Una, cuáles son los aspectos difíciles de tu carácter, de tu manera de ser, por una parte, y después también da
pistas sobre el antídoto para la curación, para que sanes tu vida, sanes tus planteamientos, ¿no? Entonces yo creo que estos dos planteamientos son muy importantes en las personas. Bien. Em, Acá queda claro o no queda claro, según se vea, que hay dos terrenos, ¿no? Por un lado, el terapéutico, específicamente, y por otro lado, el espiritual. Dos áreas que, si bien no se rechazan ni mucho menos, son diferentes, a prima facie. Y tú dices algo interesante que yo lo pongo ahí como un faro, ¿no? La terapia tiene un techo, la espiritualidad no. Y esto hace pensar un poco en el trabajo de la terapia y también en el trabajo de la búsqueda en el autoconocimiento. Para tenerlo un poquito más claro, para definir y echar más luces a las sombras. ¿Qué nos dirías, Luis? Bueno, si uno entra a la Catedral de Chartres, en Francia, relativamente cerca de París, lo primero que encuentra en el suelo entrando por la puerta principal es una redonda enorme, un círculo enorme, que es un laberinto. Ujú. Y entonces uno, cuando entra en sí mismo, tiene que empezar a resolver el laberinto de su vida. Y después esto le conduce al fondo del templo, que sería también la psicología y la espiritualidad. Hay un diálogo espléndido entre psicología y espiritualidad. Voy a poner un texto que muchas veces es desconocido, pero que creo que alumbra esta dimensión. Santa Teresa de Jesús, una de las grandes místicas, reconocida por cualquier tradición religiosa que sea, dice, tengo por mayor merced, mayor gracia de Dios, un día de propio y humilde conocimiento, por más aflicciones y trabajos que haya dado, que muchos de oración. Esto lo dice una gran mística. ¿Por qué? Porque un conocimiento de sí mismo, una espiritualidad que no se fundamente en un buen conocimiento de sí mismo, conduce fácilmente al autoengaño. Entonces, fíjense que muchos de oración, cuando uno parece, hombre, si es una mística tendría que valorar la oración, pero valora a partir del conocimiento personal. Entonces aquí es una apertura de la propia realidad humana a más allá de los límites. En esto, por ejemplo, Claudio Naranjo era claramente una persona que valoraba la espiritualidad. Ujú. Quiere decir que se abría el mundo a la espiritualidad. Después cada uno verá cómo es de este mundo y tal, ¿no? Pero de entrada, encerrarse en una burbuja de sí mismo tiene un riesgo de quedarse muy empobrecido. En cambio, cuando uno se abre a la realidad inmensa del espíritu, de la espiritualidad, de otro mundo, entonces efectivamente esta persona puede trabajar los dos puntos, pero nunca la espiritualidad debe prescindir de un trabajo personal serio, de un autoconocimiento serio, porque si no, el autoengaño es realmente facilísimo en las personas. Bien, ya que lo nombras Me a Claudio. referiría, por ejemplo, a Notre Dame de París. Cuando uno ve la Catedral de Notre Dame de París, ahora que empezarán los Juegos Olímpicos de París, pues cuanto más sube, hay unas gárgolas, hay unas quimeras y tal, porque cada etapa de la vida tiene sus propios monstruos que hay que vencer. Y No vaya, sí. solamente están abajo al principio, no. El principiante tiene sus dificultades y las lecturas que hace, pero a medida que sube también en la espiritualidad, tendrá otros desafíos que resolver. Ciertamente. No, lo nombrabas a Claudio y el tema del enagrama, bien lo has dicho, ¿no? Son los 7 pecados capitales en el ámbito de lo religioso, que se entiende bien, ¿no? La ira, el orgullo, bueno, etcétera, etcétera, no vamos a nombrar a todos. Y Claudio decía, em, cuidado, son ideas locas, son pensamientos distorsionados, dices tú. Mm, Explícanos un poquito el tema de pensamientos distorsionados. Entonces voy al primero que hizo una lista Ujú. cerrada de los pecados capitales, que él no le llamó pecados capitales, No. que fue Baglio Ponti. Baglio Pontico habló de los logismoi,
y logos es pensamiento, pero por tanto los pensamientos distorsionados, ideas locas y tal, porque la parte emocional, que es la de las pasiones, tiene, digamos, un sustrato mental, que son estos logismoi, que también llamaba espíritus del mal. Entonces es curioso que los monjes antiguos hablaban de 8, no de 7. Y hay una pasión que está siempre en los primeros monjes y demás, ¿no? Que es la vanidad, que Chao y tal llama el engaño, ¿no? El engaño. Pero en realidad es la vanidad, la apariencia, ¿no? Entonces esto lo consideran realmente un pecado capital, una pasión. Yo lo llamo, en el lenguaje psicológico, lo llamo pasiones dominantes. Porque Bien. el libro no pretende ser una tesis, fue una tesis de psicología, no de moral. Entonces le llamaba pasiones dominantes, ¿no? Este es un punto. Porque aquí habría que unirlo a otro tema que es el DSM-5, la Asociación Psiquiátrica de Estados Unidos, todo el mundo, ¿no? Cuando habla del trastorno a personalidad, habla fundamentalmente de 4 elementos, que son la parte mental, la parte emocional, las relaciones interpersonales, que sería una mezcla, y la parte visceral, la parte instintiva, que son los 3 centros del eneagrama. Entonces hay una gran conexión y ahí es donde, por ejemplo, según Helen Palmer mismo, dijo que Claudio Naranjo había puesto el eneagrama en conexión, había lanzado el puente a la psiquiatría moderna. Entonces yo pienso que es interesante porque me gusta mucho comparar. Además, cuando hablan de trastornos de personalidad, una cosa que dicen mucho en la definición del DSM-5, hablan siempre de patronos permanentes de conducta. Porque estamos enfocados a temas permanentes, no ocasionales, sino permanentes. Entonces la pasión esta fue una. ¿Y cuál es la otra que no aparece? La otra que no aparece es el miedo. ¿Por qué? Bueno, yo diré una interpretación sencilla, no voy a entrar en el tema, nada más decirla, porque los antiguos quizá entendieron el miedo de una manera distinta, lo entendieron como santo temor de Dios. Por tanto, si era santo no era pecado ni era tal. Pero si uno va continuamente, por ejemplo, a la Biblia, lo primero que hace cuando Dios se aparece, un ángel aparece, o cuando hay algo espiritual o de autoconocimiento en la vida de una persona es: no temas, no tengas miedo, porque con el miedo nunca podrá haber libertad y amor. Entonces es importante el miedo verlo desde esta óptica. Entonces, cuando investigué en los antiguos en todo este tema, encontré un autor fabuloso, extraordinario, incluso con los grabados, que es Raimundo Lubio, un mallorquín que escribía en catalán, latín y árabe. Y entonces este mallorquín habla claramente de la paor del miedo en algún momento. Entonces, incluso en esta autor ya saldría esta palabra como algo permanente en la persona, ¿no? Que, claro, el miedo lo tenemos todos en algún momento u otro en la vida, pero la diferencia de las pasiones en el eneagrama no es la pasión en sí, sino el carácter permanente y, por tanto, el elemento caracterológico. ¿Cuál es la diferencia del miedo en un 6, por ejemplo, que en los demás números del eneagrama? Que en los demás números del eneagrama el miedo surge como una reacción a algo adverso, amenazante. En cambio, el 6, el miedo ya es previo a lo que suceda. Ya lo lleva metido dentro. Y entonces cualquier cosa la ve con miedo. Este sería el tema interesante de observar estos aspectos, ¿no? Y entonces la pregunta que estaba en las ideas locas exactamente sería lo que dice Baglio Pontico, después hubo otros autores que desarrollaron este tema, es sobre todo estas ideas locas, que me parece una expresión muy callejera, por decirlo así, muy fácil de entender, pero el fondo es que nos llevan a la locura, nos llevan a perder los juicios, nos llevan a unos comportamientos que no son sanos, ¿no? Y era un poco los logismoi. Logos y es mental, es idea. Entonces los logismoi que decía Baglio Pontico, ¿no? Los 8 logismoi, ¿no? Entonces es interesante ver que detrás de cada pasión hay alguna idea loca, que si se sabe corregir esta idea, entonces también la pasión se reconduce hacia un mayor equilibrio y sensatez. Bien, bien.
Me aparto un poquito del enagrama, pero es interesante lo que tú dices sobre el diálogo entre psicología y moral resulta profundamente enriquecedor e indispensable. Bueno, es que mi idea hubiera sido, pero no sé si tendré tiempo de hacerlo, ¿no? Yo quería hacer una tesis doctoral en psicología, como he hecho, Ujú. sobre esto, las pasiones dominantes, y entonces ver la dimensión moral significaría otra tesis en teología sobre este tema. Mm, Pero, ¿por qué? Porque la psicología me dice que yo soy autor de mis actos, que mucha gente lo que le falta es conciencia para darse cuenta que es autor de sus actos. Podría poner muchos ejemplos de cada gente. Yo he hecho esto, yo no he hecho. Claro que lo has hecho tú, pero hay mucha gente que se olvida porque no es consciente. Por tanto, uno de los elementos más importantes para trabajar en este ámbito es la conciencia, darse cuenta que tú has hecho esto. Segundo, lo que has hecho es bueno o malo. Y entonces es prácticamente muy difícil hacer una educación moral si previamente uno se da cuenta que lo que estás haciendo hace daño a los otros, te hace daño a ti mismo. mm, Entonces, la primera parte psicológica ayuda a dar sentido a la moral, porque la moral no es un dogma, la moral es fundamentalmente algo que tengo que ver que me hace daño o que hago daño a los demás. Entonces, si hago esto daño a mí mismo, a los demás, etcétera, pues esto no es bueno para mí ni para los demás. Pero tengo que darme cuenta que yo soy autor de mis actos, que yo estoy haciendo esto. mm. Entonces, este sería un diálogo interesante entre psicología y moral, ¿no? En este aspecto. Pero sin el trabajo psicológico previo es muy difícil pasar a una moral madura que no sea la ley por la ley, sino que me doy cuenta que yo estoy llamado a vivir el amor, y entonces la ley sobre todo será una vivencia del amor, no la ley por la ley. No sé si Ujú. te da clara la idea, ¿no? Un Sí, poco sí, en eso. absolutamente. Sigues un esquema inspirado en la relación entre ser, conciencia y obras. Tiene mucho que ver con lo que acabas de decir. Exacto, porque la idea es que yo soy lo que soy, tengo que darme cuenta, pero si yo no tomo conciencia de lo que soy, ¿cómo obraré? En cambio, si yo soy, tomo conciencia de lo que soy, entonces veré que realmente mis obras tendrán que desprenderse de esta conciencia de lo que yo soy. Por tanto, la labor de la conciencia es realmente importante, es muy importante, ¿no? El tema este. Soren Kierkegaard decía algo que es muy interesante también cuando hablaba en un libro sobre el amor, ¿no? Que sería la esencia de todo, ¿no? Mm. Entonces, Soren Kierkegaard decía, el amor no es una idea, el amor no es un sentimiento, el amor no es un instinto, el amor es conciencia. Repite eso, repítelo. Decía Soren Kierkegaard, que en resumido, la idea, el amor no es una idea, el amor no es un sentimiento, el amor no es un instinto, el amor es conciencia. Ahí está, fantástico. Eh, Justamente hablando de conciencia, la falta de conciencia, que es una característica del ego, ¿m? Tú dices, oscurece el ser y perturba la conducta. ¿M? Algo muy evidente si estamos viendo lo que pasa en el patio últimamente o no, o hace ya desde el confín de los tiempos. Eh, si falta algo, también sobra algo. Es decir, si falta conciencia, hay algo que sobra. ¿Qué es lo que sobra, Luis? Si falta conciencia, bueno, es que si falta conciencia, entonces realmente no me dará cuenta de las cosas que hay, no puede darme cuenta de cómo soy, no puede darme cuenta de qué es lo que me está moviendo, de cuál es mi motivación, no me doy cuenta de mis pensamientos, no me doy cuenta de la repercusión de mis acciones. Entonces, esto falta, ¿no? Pero claro, aquí la palabra que a mí me parece muy bien que lo has dicho, ¿no? También es la palabra el ego, ¿no? El Mm. ego concebido sobre todo como este tipo de actuación, de manera de ser, de sentir, que me aleja realmente de mi ser, de lo que yo estoy llamado a ser, de lo que es mi esencia, ¿no? Entonces, el ego es importante, ¿no? Por ejemplo, ahora hace unas semanas escribí un artículo, por ejemplo, que tuvo una cierta repercusión también, en la interferencia del ego en los negocios.
Ah, vale. Pero, por ejemplo, Hemos imaginemos, dado con los negocios. no, pero vamos a otro punto, por ejemplo, la interferencia del ego en la política. También. Se ve en cualquier campo. Sí, Es sí, sí. decir, darnos cuenta de que si yo actúo en función del ego, ¿qué me está ocurriendo a mí? Mm, Entonces, ser consciente de esto no es nada fácil, porque el ego lo tenemos tan interiorizado que no sabemos ni que lo llevamos, ni que lo tenemos, ni que sí, sí. ejercemos en función de sus llamadas, de su acción, ¿no? Mm, Entonces, este punto yo pienso que es muy importante. De ahí viene que cuando una persona descubre que actúa en función del ego y todo esto, y el ego justamente es lo contrario de los tres valores que para mí son claves. mm, Una persona que está trabajando acertadamente y tal, tendrá tres cosas que no puede renunciar y las tres son vasos comunicantes. La verdad, el amor y la libertad. El ego es la negación de las tres cosas. El ego es engaño, por tanto mentira. Engaña el ego mm, y autoengaña. El ego no es amor, por eso decimos egoísmo. No tiene esta capacidad de donación. Tiene capacidad, más cuento yo, los demás no cuentan. Entonces es la negación del amor. Y el ego es la negación de la libertad porque estás esclavo de tu ego. Si eres esclavo de tu ego, ¿qué libertad vas a tener? Y entonces lo importante es que cuando una persona se va sanando, se va curando, va mejorando, va despertando en ella, va despertando el amor a la verdad, o sea, la verdad de sí mismo, aunque duela, pero darse cuenta de cómo es exactamente. Después, el amor, el amor vivido como actitud amorosa ante la vida, ante los demás, etcétera. Y después se encontrará mucho más libre, no de lo que digan los demás, pendientes de la opinión ajena, no. Cuando tú ya sabes lo que eres y vives instalado en el amor, entonces es muy distinto porque tú has de ser libre fundamentalmente, ¿no? ujú, Entonces, el trabajo personal es fantástico porque a la persona le introducen estos valores fundamentales de la verdad, no la verdad dogmática, no, la verdad de la vida, ¿no? La verdad del amor y después también la verdad de la libertad. Entonces va todo mezclado, porque no puede ser una persona libre basada en la falta de verdad. En el engaño no se puede ser libre, se cree uno que es libre. O, por ejemplo, una persona que no sea capaz de amar a los demás, no vive su propia verdad ni la verdad de los demás, tampoco es libre, porque está sujeto a sus propios deseos sin abrirse a la realidad de los demás, ¿no? Entonces, yo pienso que estos tres valores son tres antídotos contra el ego. Entonces, cuando alguien de alguna manera busca el antídoto del ego, estos antídotos siempre tendrán tres elementos, que son verdad, amor y libertad. Y cuando alguien ha hecho un trabajo terapéutico, un trabajo de grupo, un curso de enagrama bien llevado, se vuelve más amoroso. mm. Y esto es lo que muchas veces nos falta. Nos falta porque entendemos el amor de otra manera. Entonces no somos libres, estamos siempre esclavos de algo, ¿no? Mm. Mm, dices que hay un elemento clave de la pasión dominante que es su vínculo con el carácter. ¿Cómo es Exactamente. ese vínculo? ¿Cómo es el...? El vínculo era lo que decía un poco antes, te he puesto el ejemplo del 6, Mm, el 6 del miedo, ¿no? Es ya. decir, que la pasión, cuando es la dominante del propio eneatipo, entonces es una pasión que prácticamente es previa a la experiencia. No es tanto una reacción a algo que pasa, sino que antes de que haya algo ya estoy enfocado de esta manera. Una persona que sea iracunda si es un uno, una envidiosa si es un 4 o golosa si es un 7, esto lo tiene previa a cualquier cosa, a cualquier llamada, a cualquier estímulo, ya lo lleva metido allí, ¿no? Es como un cristal previo que ya lo ve todo de este color. Mm, Entonces, es distinto. Cuando uno empieza a distinguir las cosas, se da cuenta de la importancia de descubrir esto, ¿no? De descubrir que en el carácter, y esto es interesante, porque cuando uno empieza a estudiar o ver el enneagrama, analizarse, es que yo tengo todas las pasiones. Lógicamente las tienes todas, pero unas en mayor o en menor grado. Pero lo importante es una dominante.
que es la que da la explicación a todo lo demás. Y que además aquí introduciríamos un tipo más especializado, que las pasiones se alimentan ideológicamente, digamos, o en ideas, de las ideas locas, pero además las pasiones se enraizan en los instintos. Y es ahí donde surgen los subtipos. Mm. Porque los subtipos, para explicarlos bien, han de partir justamente de las pasiones. Por ejemplo, ahora ha sido interesante porque en uno de mis cursos que he dado en Italia, este mes de mayo, pidió asistir una persona venida de China. Mm. Y después nos hemos ido comunicando y él es una persona estudiosa del enneagrama, se ha abierto a muchas cosas y tal, ¿no? Pero ahora quiero estar intentando descubrir cómo, por ejemplo, en China se entiende la pasión. Mm. Porque en el libro, habrás podido leerlo, digo, el quien no entiende la pasión no entenderá su eneatipo ni su carácter. Creo que la pasión es muy importante, pero cuesta mucho entender la pasión. A veces, normalmente en los cursos que doy no empiezo a hablar de la pasión, ¿eh? Casi es lo último que hablo. Hablo de otros elementos que la gente se pueda identificar más fácilmente. Maneras de actuar, de sentir, de pensar y tal, ¿no? Y cuando ya más o menos descubren que por ahí va su eneatipo, entonces, yo, mira, la posición de tu eneatipo es tal. ¿Cómo? A veces hay algunos de todo. Normalmente revienta mucho esa pasión. La que tenemos es la que más nos revienta, ¿no? Porque Mm. nos parece, yo no, vosotras sí, pero esta Claro. no. Entonces, cuando uno va descubriendo qué es esto, entonces es importante porque sí que empieza a descubrir a fondos cuál es su eneatipo. Mm. Mm. Bien, hay una interrelación entre las pasiones dominantes, por lo que estamos hablando, ¿no? Lo vemos claramente. Es decir, que hay un iceberg, pero como buen iceberg, debajo de la punta que emerge hay muchísima complejidad que sostiene aquello, ¿no? Sí, 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 efectivamente. Aquí habría dos o tres cosas que ver también. Una sería ver si entre las pasiones hay correlaciones. Es Ujú. decir, si alguna afecta a otra y todo eso, si hay correlación. Si te fijas en la parte final del libro, se me ha ocurrido hacer un estudio, bueno, un escrito, digamos, de relacionar cada pasión con todas las demás. Entonces, a función del eneatipo, para que se vean los aspectos comunes. Por ejemplo, la vanidad y el orgullo son muy próximas. Sí, ¿Tienen algo en común? Sí. sí, ¿Tienen seguro. algo diferente? Algunos dirán, pues no mucho. Pues Ujú. sí, porque el orgullo, digamos, es la plenitud de sí mismo, Ujú. donde entonces yo no necesito nada de los demás. Ujú. Tengo tanto que puedo dar a todos, tengo tanto que no necesito de nadie. En cambio, la vanidad no se nutre de la plenitud de sí, sino de la apariencia de sí. Mm. Entonces, detrás de la apariencia de sí que hay muchas veces el vacío y una desconexión emocional, porque la emoción se conecta con la apariencia, que es lo que buscas de los demás, es la admiración, cuando en realidad tu ser busca el amor. Uh. Y es ahí donde surge una dificultad, por ejemplo, para tres, de decir, bueno, te das cuenta que estás sustituyendo el amor por la admiración, por el aplauso, por el éxito. Claro, cuando se da cuenta entonces, ¿y cómo conecto con esto que estoy buscando? Y es ahí donde empieza el trabajo serio del 6, de entrar en este pequeño desierto, en este vacío que hay detrás de la apariencia, ¿no? Ujú. Pero el orgullo está ya, no, esto ya tiene pleno, son planteamientos distintos. Parecen muy próximos y en parte lo son, pero también son muy distintos, ¿no? Entonces, ver esta distinción entre pasiones también ayuda a distinguir cada una de las pasiones, ¿no? Haces una aclaración, vamos avanzando, ¿no? En cuanto afirmas que no es aceptable hacer dejación de funciones en quienes enseñan el enagrama o imparten cursos, como tú, porque si no es un traspaso de la responsabilidad personal a un tercero.
Esto creo que es común a muchas actividades, ¿no? Uno va al médico y pone toda la responsabilidad en el médico para que lo cure. Y uno como que se desentiende, no tiene nada que ver en el proceso. Y tú dices, en el caso del enneagrama, concretamente, cuidado. Aquí hay mucho que poner de parte del interesado, digamos así, ¿no? Muy bueno, sí, sí. Es interesante que hayas destacado esta frase, ¿no? Porque a veces esto puede suponer como un punto de autocrítica Mm, de los maestros del Eneagrama, de la gente que enseña el Eneagrama, de los gurús y todo esto. ujú, Cuidado porque entonces podemos sustituir, digamos, mi propio trabajo personal porque en definitiva el Eneagrama, en el fondo del fondo, tengo que decir, sí, yo creo que soy tal número, lo debo decir yo. Vosotros me lo pueden decir, de acuerdo, pero yo tengo que filtrar si esto corresponde a lo que yo realmente siento en profundidad. También puedo autoengañarme yo, pero también los demás pueden autoengañarse. ujú, Entonces hay un trabajo que hay que hacer personal que esto es instituible. Hay un texto precioso de Thomas Merton que habla justamente de esto. ujú. Thomas Merton habla de este tema, ¿no? De la importancia realmente de que tú no cedas. Y después hay otro tema que a mí me preocupa mucho en esto del enneagrama. El enneagrama tiene, como todas las cosas buenas, tiene sus trampas. Esto es como las tumbas de los faraones, que para ir a donde está el tesoro hay cámaras falsas, rutas falsas, que te distraen del objetivo esencial, ¿no? Y Mm, entonces en el enneagrama también esto ocurre. Es decir, mm, una persona puede realmente equivocarse y hacer un camino erróneo, ¿no? Entonces, uno de los errores que a veces se tienen en el enneagrama es dar un valor excesivo a la etiqueta. Yo como soy un 5, como soy un 8, como soy un, no sé, un 9, ya está. Justifico lo que soy en función de la etiqueta que me he puesto. mm. Entonces, todo queda justificado. Esto es una aberración, porque lo primero Seguramente. que hay que hacer es descubrir lo que tú eres Mm, para transformarlo, bueno, no para justificarte. Entonces, también podemos tener el riesgo de autoetiquetarnos y entonces salimos de la prisión del ego y caemos en una prisión dorada, pero nueva prisión, que es la etiqueta. Y ahora yo tengo una etiqueta más ilustre porque ya sé cuál es mi eneatipo. Entonces mi eneatipo vuelve a ser de nuevo otra prisión más sutil, más difícil de salir de ella, porque ya es el... Y en el fondo, detrás de cada etiqueta siempre hay un intento de control, propio o de los demás. O como es, hay gente que va a hacer el curso del enagrama, que sitúa a toda su familia, compañeros, compañeras de trabajo y todo demás, menos a sí mismo. Bueno, pues a lo mejor vale la pena que trabajes un poco sobre ti, los demás tranquilo, ya harán su trabajo, ¿eh? Pero el tema de la etiqueta yo creo que es importante no darle tanta importancia y después darse cuenta de otro aspecto que creo que es muy importante, que somos más que un número. mm, En el fondo, cada persona es un misterio de amor, es un misterio. Entonces, el número me puede indicar fundamentalmente mis tendencias básicas y todo esto, entonces orientarme. Pero creer que yo solo soy un número, creo que es un error muy serio, porque yo pienso que eres más que un número, cualquier persona es más que un número, porque también cualquiera se resiste a ser reducido a un número, porque mm. entonces ya encerramos la persona en una prisión, la prisión del número. Entonces, no, debe haber libertad, debe haber esto, esponjarse la persona, ¿no? Mm. Y siguiendo en el tema de la autocrítica, creo, y si no me voy a equivocar, adviertes que en el autoconocimiento y en la vida espiritual, la acumulación de conocimiento, de información, de datos, suele crear una ilusión de falsa humildad, más bien de soberbia. Y esto es muy habitual. Es como aquel que trabaja tanto contra la soberbia, trabaja tanto la humildad que al final, después de cursos que asiste, ¿no? Llega a decir, soy tan humilde que en humildad nadie me gana, ¿no? Entonces, la exaltación de sí mismo a través del trabajo personal. Cuando si es un trabajo serio, cada vez serás más humilde y entenderás la cosa de otra manera, ¿no? Mm, Entonces, sí,
acumular y todo eso. Entonces aquí hay un debate que sería interesante hacer, ¿no? Un debate, dos enfoques. ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Cuál tiene la prioridad, el conocimiento o el amor? Oh, sin duda el amor. Bueno, menos mal que no tienes duda. Hay gente, lo importante, bueno, tú eres de muy trabajar cosas de estas, ¿eh? Pero que a veces no, lo importante es conocer a cualquier precio. Sí, también el conocimiento, pero el conocimiento es en función del amor. Es Yeah, decir, por ejemplo, Ramón Llull decía, el conocimiento es lo más importante, solo superado por el amor. yeah. Es decir, entonces la esencia de la persona es el amor, pero claro, conocimiento es importante, pero no es lo más importante, porque Mm, tú puedes conocer mucho y no amar a nadie. mm, Entonces, ¿dónde vamos, no? Es decir, es un aspecto interesante, ¿no? sí, sí. Y vaya, fundamental. Yo creo que si no empiezas por ahí, todo lo demás está de más. Claro. Eh, lo citabas al principio, el tema del mal. Enamorarse del bien suele contrarrestar el mal. El tema del bien y del mal. En el concepto de esta frontera confluyente entre terapia y espiritualidad. Bueno, sí, yo diría más que todo el mal sería actuar en función del ego y o bien actuar en función de la verdad, el amor y la libertad, ¿no? Ah, En ese sentido, yo lo diría, pero que aquí el bien yo lo enfocaría también como la virtud, ya, o sea, actuar en la virtud. Entonces, siempre hay dos maneras de trabajar, que a veces son las dos simultáneas, ¿no? Una cosa es eliminar los aspectos negativos de una persona y otra cosa es cultivar los positivos que se puede hacer a la vez, normalmente, ¿no? Entonces yo puedo trabajar, si quiero trabajar contra el orgullo, también puedo trabajar buscando ser más humilde. No solo a ver el orgullo y tal, sino a veces la virtud me está dando el camino para ir contrarrestando los impulsos del ego. Y esto en cualquiera de las pasiones, en cualquiera de los números del enagrama, el trabajo a favor de la virtud también es magnífico para avanzar. Entonces las dos cosas, pero que no quede tan en la virtud que piense que no tiene también aspectos egoicos, entonces hay que darse cuenta también de todo, ¿no? Pero ha de ser un poco las dos cosas, trabajar simultáneamente. creo que porque nos vamos aproximando al final, Luis, se resume todo en una frase que dices, todo es proceso gradual de conocimiento y práctica de la virtud. Puntos suspensivos lo pongo yo, para no deslumbrarnos. Si te fijas, hay una cosa interesante que es que cuando hay un exceso de luz, Mm, se deslumbra. ya, Entonces la luz también tiene que estar regulada. La luz tiene que tener su función, ¿no? Entonces cuando uno busca la luz de tal, bueno, esto quiere decir que la luz tiene una función de acompañamiento, de iluminación, pero cuando busca solo la luz, realmente puede quedar totalmente deslumbrado y no ver, entonces no se ve, ¿eh? Entonces es importante porque por ejemplo, cuando las personas descubren en sí mismos las sombras, los aspectos negativos, entonces yo digo, esto tiene un aspecto positivo. ¿Cuál es el aspecto bueno de esto? Que si tú tienes una sombra, es que significa que en tu vida hay luz, porque sin luz no hay sombra. ya. Entonces no te preocupes. Ahora, ¿qué has de hacer? Como hacían los antiguos, por ejemplo, en Chichen Itza, en México, por ejemplo, las pirámides, las culturas antiguas, estudiaban las sombras. Para ver la altura de una pirámide, de un edificio, según la longitud de las sombras, podían estudiar los antiguos griegos y tal, estudiaban la altura a partir de las sombras. Entonces, saber interpretar, acercarse a las sombras, no para sentirnos tristes, deprimidos, sino para entender que las sombras son una fuente de conocimiento que me puede ayudar a descubrir otras cosas. Y segundo, hay otro aspecto de las sombras que yo diría que es fundamentalmente la oscuridad. La oscuridad es cuando más oscuro estás por la noche, más lejos ves. Si tú sales en un lugar donde se pueden ver las estrellas, cuanto menos luz haya donde estás tú, más lejos ves. Y a veces en la vida
sombras, los momentos de oscuridad, no son para que sufras sin más, sino son momentos para hacerte descubrir las luces lejanas, las luces que están lejos, las luces que si no, no verías. Entonces, que esto es importante que tú las puedas ver. Por esto, no es nada extraño que un místico como San Juan de la Cruz diga la noche oscura del alma. La noche oscura porque entonces es lo que te permite ver mucho más allá, ¿no? ¿No? Esto yo pienso que sería, es interesante este aspecto, ¿no? De descubrir. ¿No? Y cuando, por ejemplo, en Turandot, ¿no? El príncipe Calab de Turandot canta Nessun Dorma, Mm, dice un Nessun Dorma, que nadie duerma, porque mm, hay que estar conscientes, hay que estar vigilantes, en la vida hay que estar despiertos, hay que estar vigilantes y tal. Y entonces habla de cuando al alba tramontate estrellas, dejarles estrellas que al alba vincerò, pero ha de pasar por la noche, para que al alba entonces pueda vencer. Entonces, estos temas yo pienso que es interesante descubrir y por esto sí que a veces puede ser bueno que las personas tengan un acompañamiento, algún tipo de persona que les ayude a discernir a veces los momentos difíciles que pueden vivir en su proceso de autoconocimiento, en su proceso personal, en su proceso espiritual, etcétera, ¿no? Porque hay una cosa muy clara, lo que no se cuida, se descuida. Entonces hay que cuidarse y cuidarse también es en este aspecto, no solamente en tener una buena alimentación y estudios, sino cuidar estas necesidades interiores, cuidar tu capacidad amorosa, cuidar tu libertad, cuidar tu amor a la verdad, no, no tanto la verdad ideológica por la que matamos unos a otros, sino la verdad de uno mismo, la verdad de la vida, ¿no? Entonces todo esto yo pienso que son elementos interesantes, ¿no? ujú. Me quedo pensando en la noche oscura de nuestra alma colectiva que quizá estamos transitando, pero lo dejo ahí. No voy a avanzar porque es otro jardín. Luis, no lo pensaba, pensaba cerrar ahora, pero digo, eh, ¿puedes recordar un poco la imagen de Claudio Naranjo, por favor, lo que tú viviste en primera persona? Bueno, yo lo que al principio en los años 90, al principio, me acerqué al enneagrama con varios, intentando eso sí más, una cosa que para mí yo creo que es importante, un criterio, que es, en vez de leer libros, tener algún curso con personas que sean razonablemente fiables, que lo hagan bien, y entonces te dan unas claves de lectura más real, porque a veces, gente que a veces ha leído y tal, en un curso te cuesta más deshacer las comprensiones deficitarias que tienes de algún tema de estos, que no ayudarle a hacer la cosa, ¿no? Entonces, esto es. Entonces me di cuenta, incluso asistí en 96-97 a la al congreso que cada año hace o hacía o hace la Asociación Internacional del Enneagrama. Fui a Chicago, después fui a Baltimore, estos dos congresos. Yo me di cuenta que tenía que ir más allá de estos autores importantes, de los autores, especialmente eran americanos, de Estados Unidos, más importantes, ¿no? Que había todos los libros más vendidos y tal. Entonces me di cuenta que me faltaba algo, que había que ir a la profundidad. Y es entonces cuando digo, no, no, me parece que es importante que conozca a Claudio Naranjo. Entonces me planteé, entonces a partir de ahí hice el proto que se llama, hice todo el programa SAR, con la fortuna que en el primer curso de SAR ya estuve con Claudio Naranjo. En Mm, el equipo SUED, a Susana, por ejemplo, que tuvo en esta entrevista que ha reproducido el 93 también, Susana Stroker, la conocí, etcétera, ¿no? Y conocí un montón de personas alrededor de Claudio, ¿no? Claro, yo estaba yendo a la fuente. O sea, una de las cosas que me gusta de la investigación es la fuente, sabiendo que Claudio tenía dos aspectos interesantes, porque a veces la gente se ha aproximado a Claudio y nada más, ¿no? Pero yo pienso que es interesante ensanchar el horizonte, ¿no? mm, Por ejemplo, Claudio da mucha importancia a Gurdjieff de algún modo. Pues claro, yo he ido a Gurdjieff, he estado con gente del Cuarto Camino, he leído obras de Gurdjieff, etcétera, ¿no? He escrito temas y demás sobre Gurdjieff porque yo creo que hay aspectos del enneagrama que no se entienden bien sin conocer bien a Gurdjieff, por ejemplo, ¿no? Entonces es un tema interesante. Después, la importancia de esto, de Claudio Naranjo, fue que lo aprendió de alguna manera a los primeros momentos con Oscar Ichazo, en el curso que se dio
en Chile, ¿no? En el desierto de Arica. Erika. Bueno, entonces, a ver qué se podía hacer, ¿no? Intenté conectar con el grupo de él y finalmente digo, bueno, Claudio, ¿no? Entonces he hecho todo el trabajo con él, con los grupos, y realmente Claudio es una persona, ha sido una persona realmente enciclopédica. O sea, Claudio, una de las cosas que tiene extraordinariamente válidas es su capacidad de síntesis, de Mm. gran síntesis de la cultura de Oriente y Occidente, psicoterapia, espiritualidad, meditación. Empiezas a ver y dices, oye, lo toca todo, ¿no? Es decir, es este aspecto global. Entonces, es una persona que además tenía una gran capacidad de diagnóstico. Es Mm. decir, que es otro punto interesante, ¿no? Y eso que prácticamente, tal como la mayoría de eneagramas se está resolviendo en la mayoría de países, parte del diseño, la cultura que él hizo, a partir, eso sí, de Oscar Ichazo, ¿no? Yo pienso que a Claudio siempre le quedó la duda, ¿de dónde sacó Oscar Ichazo lo que sacó? Él en realidad estuvo con Oscar Ichazo mucho tiempo, el año de Arica, pero aunque no me parece no culminó todo el año. Pero del enneagrama, Oscar Ichazo, no sé si fue una tarde o una mañana o un día o dos, no hablo más. Pero los grabados quedaron y, por ejemplo, Lili Har lo publicó en otro libro, por ejemplo, los grabados y Claudio Naranjo con su cultura, sobre todo con una persona con conocimientos psiquiátricos muy densos, muy serios. Entonces supo construir todo el tema en torno a los eneatipos y demás, ¿no? A partir de estos grabados que había hecho Oscar Ichazo, que exactamente de dónde pudieron venir, no pudieron venir, pues esto es un tema interesante que esto se puede debatir lo que se quiera, porque yo también investigué y uno de los que sorprende más, de los más parecidos a esto es justamente Raimundo Rubio. Mm. Raimundo Rubio es impresionante porque tiene estos aspectos, lo único que los triángulos internos, el triángulo interno, los tiene los tres son equiláteros. Pero ya en cada extremo ya pone pasiones y virtudes. Pues es eso. Entonces, claro, es una cosa que es impresionante, ¿no? Es impresionante, ¿no? Entonces, Claudio, yo lo que quise vivir, no un proceso prioritariamente intelectual, sino un proceso vivencial de mi vida. Es Mm. decir, yo meterme en el tema, personalmente. Y a partir de aquí, digamos, hacer esta investigación y entonces les puse que yo quería hacer esto, efectivamente. Entonces él me sugirió también nombres, personas que podían colaborar, etcétera, ¿no? Entonces yo pienso bueno, que es una persona, yo creo que la mayoría de personas que se han cruzado con él, la huella que ha dejado es importantísima. Es decir, es una huella importante porque realmente es una persona que impulsa a crecer, que impulsa a ver las cosas. Digamos, la anatomía o la diagnosis es muy precisa y desmonta mucho, desenmascara mucho, porque el eneatipo, digamos, el ego es una máscara. Mm. Entonces tenía una prodigiosa capacidad de desenmascarar. Y cuando te desenmascaran te quedas en pelotas, ¿no? Es decir, te quedas descubierto, te quedas como desnudo. Entonces es una sensación, pero es una sensación curativa, porque empiezas a darte cuenta de que realmente lo importante no es la máscara, sino que eres tú, ¿eh? Entonces yo pienso que esto es un tema significativo, ¿no? Entonces, Claudio, yo he vivido los SAT1, los SAT2, el SAT3, después otra vez el CES, el 3 en otros momentos, estuve con él tanto ahí como en Sevilla, como en Tormos en Alemania, estuve en Brasilia, participando en algunas cosas que ya había hecho. Entonces, incluso cuando yo estaba en Italia, porque llevo unos años trabajando en Italia, también cuando iba a dar algún curso, iba a saludarle, a ver un poco, y también me hice amigos italianos, y esto favoreció que también colaboraran los italianos en las entrevistas, por ejemplo, Mm. ¿no? Entonces tuviera un grupo de italianos porque encontré un grupo fantástico también, como fueron los grupos que yo viví en España concretamente, ¿no? En estos grupos, y bueno, un poco todo esto, ¿eh? Es decir, que yo pienso que ha sido un don que he recibido en mi vida, haberlo conocido,
y también el rigor del trabajo que plantea, ¿no? El rigor que plantea en el trabajo y también este rigor que no está en función de hundir, sino de liberar, ¿no? Es Ujú. decir, darte cuenta que llevas una carga, pero si que te desprendes, te levantas más fácilmente. Pero llevas una carga. Dar cuenta de la carga que llevas no es fácil porque la gente queremos vivir en la ilusión que yo vuelo todo el día. Entonces, esto yo creo que es sumamente útil, ¿no? Que es sumamente importante. Bien. Bueno, gracias por el recuerdo de Claudio, en primera persona. Y después Y otra cosa, que cuando hice Osa con él, a ver, cada vez que iba a Osa más o menos, sí que un día comía con él, ¿no? Y cuando ya hice la investigación de la parte histórica, le formulé una serie de preguntas y tuvimos un diálogo de preguntas muy interesantes sobre este tema que yo lo había formulado respecto a la búsqueda que estaba haciendo, ¿no? Y bueno, yo he encontrado esto de una cosa por otra, ¿no? Incluso, por ejemplo, esta creencia muy extensa que viene del mundo sufí y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno ve que siglos antes del sufismo ya había habido, por ejemplo, Padre Ponte igual, pues entonces esto también te hace pensar de otra manera. Y digo, yo no estoy viendo a ver esto qué es lo que hay, ¿no? Pero estoy abierto a todo lo que signifique seriedad en la búsqueda. Si hay alguien que encuentra otra cosa, yo no tendré reparos si se argumenta bien de creer otra cosa. Pero tiene que argumentarse. Entonces, es importante, muy importante, que exista investigación en el enneagrama, no solamente difusión, porque muchas veces bastantes libros del enneagrama pueden ser como un caleidoscopio, ¿no? Que das un golpe, los cristales se disuelven, dan una nueva forma, pero siempre son los mismos cristales. sí, sí. Entonces la investigación es la búsqueda de nuevos cristales, no solamente los que ya hay, sino Mm. buscar otro tema, no solamente en este aspecto, ¿no? Sería un Bien. poco en ese sentido. Bien, Luis Serra, muchas gracias por este libro, El Eneagrama de las Pasiones. Es la primera edición de Urano, la segunda de este libro. Anatomía psicológica de las pasiones dominantes. Ha sido un placer hablar contigo, Luis. Muchas gracias y esperemos que tu trabajo fecunde también sea el faro para muchos otros que vienen atrás y tienen que discernir entre un trabajo fantástico y la aventura del autodescubrimiento, que de eso se trata, ¿no? Bueno, Muchas puedo decirte que el placer es compartido. Y compartir, si alguno ve después este vídeo o demás, pues me encantaría pues que le hiciera vibrar en algo en su vida todo esto que hemos hablado de una conversación para mí muy agradable contigo. Para mí también. Muchas gracias, Luis. Amigos, Luis Serra, que ha estado con nosotros hablando de el enagrama de las pasiones. Muchas gracias por vuestra compañía y como siempre, la promesa de una próxima entrevista aquí en Tú mismo. Hasta la próxima.